Hola amigos de Mundo Android Manía, muy buenos días, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les traigo un tutorial de la sección Constrúyelo tú mismo y consiste en convertir nuestro teléfono Android en una planta de efectos especiales para guitarra eléctrica. O sea, convertir nuestra guitarra acústica como esta que vemos acá en una guitarra eléctrica con sonido de guitarra eléctrica y con diferentes efectos. Y si tenemos guitarra eléctrica pero no contamos con una planta que nos dé los efectos como esta, pues esta aplicación y este cable que vamos a construir también nos servirá para este propósito. Es muy económica la construcción, solamente nos tardaremos 10 minutos en construir este cable y los resultados van a ser espectaculares. Vamos a escuchar. Suena muy bien, ¿verdad? Así es que, para no darle más largas a esto, vamos con la construcción de este cable y con este video. Bueno amigos, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender el circuito que vamos a hacer. Lo trato de hacer muy fácil. Tenemos dos opciones de circuito, uno para guitarra acústica, de la cual necesitamos el micrófono del manos libres que vamos a utilizar, y en la parte como esta ya trae micrófonos incluidos, entonces solamente necesitaremos el conector de 6.35 milímetros, el jack. Bueno, entonces vamos a indicar cómo vamos a hacer la conexión del primer circuito. Entonces, como les decía, requerimos de un jack de manos libres, que es el que tengo en colores, donde tenemos los dos primeros colores, amarillo, naranja, son audio, verde es masa y el gris es el micrófono. Perfecto, vamos a indicar cómo hacemos la conexión. Entonces, lo primero que hacemos es conectar el micrófono a masa y a verde. Enseguida conectaremos el jack monofónico de 3.5 a masa y audio. Unimos los dos audios, eso más adelante se los explicaré muy bien. En el caso de la guitarra, uniremos el jack de 6.35 a masa y micrófono, y lo mismo haremos con el jack monofónico. Audio y masa. Bueno, ahora sí vámonos a ver los materiales. Necesitamos pasta para soldar, estaño, cautín, cable delgado, cable para baffles, unos 4 metros, los dos jacks monofónicos de 6.35 milímetros y el de 3.5, y necesitaremos un manos libres, el cual necesitamos sacar el conector, que es el que les mencionaba que estaba en colores en el circuito. Acá lo tenemos. Bueno, perfecto. Y vamos a utilizar el micrófono para el caso del circuito para guitarra acústica. Este va a ser el que nos va a servir de micrófono, que va a capturar los sonidos de la guitarra. Entonces vamos a desbaratarlo para poder explicar lo que vamos a utilizar. Es esta placa. Todos los manos libres, digamos que los genéricos tienen la misma estructura, y al darle vuelta los dos cables que van hacia el jack son los que vamos a soldar. Entonces vamos a retirar estos dos cables y vamos a soldar dos pedazos de cable delgado, como el que les mostré al principio, más o menos de unos 10 centímetros cada uno. Perfecto, más adelante les explico a dónde vamos a unir estos cables. Por ahora unimos los dos puntos de soldadura de los dos cables, como les indico acá, y ahí ya tendremos listo nuestro micrófono, que más adelante les voy a explicar cómo va. Perfecto. Bien, esto deberá quedar así más o menos. Bueno, ahora vamos a explicar cómo vamos a soldar el plug, el jack del manos libres, el cual ya le hemos quitado
cobertura de caucho. Entonces vamos a soldar un cable al primero. Recuerden que este era el gris, era el micrófono. Luego seguiría la masa. Entonces, como vamos a utilizar dos conexiones para la masa, una que va al micrófono y otra que va al audio, entonces soldaríamos dos cables al tiempo. Y los dos del audio le colocaríamos un solo cable, pero tratamos de unir con estaño estos dos puntos que se volverían uno solo. O sea que el cable nos quedaría de esta forma. Perfecto. Ahora vamos a explicar cómo hacemos la soldadura en nuestro jack de 6.35. Esto es solo para el caso en que tengamos guitarra eléctrica, y este reemplazaría al micrófono. Más adelante les voy a explicar cada uno de los dos circuitos. Entonces lo mismo, soldamos más o menos unos 2 metros del cable grueso para bafle. Bueno, aquí vamos a poner otro punto de soldadura, y una vez esté soldado vamos a colocar la cobertura plástica, la cobertura metálica o plástica, depende del conector que hayan conseguido. En este caso es metálica, también hay de plástico que son un poco más económicos. Listo, entonces recuerden 2 metros más o menos de cable. Ahora vamos a hacer la soldadura para el jack monofónico de 3.5. Entonces lo mismo, quitamos el recubrimiento en plástico, hacemos la soldadura, también más o menos 2 metros de cable grueso para bafle. Colocamos los dos puntos de soldadura. Estos los podemos cubrir un poco con cinta aislante si quieren, para que no haya peligro de que haya un corto. Yo acá no lo hago pues por no alargar tanto el video. Bueno, y colocamos el recubrimiento plástico. Perfecto, ahí tenemos 2 metros más o menos. Perfecto, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la parte del micrófono. Entonces conseguimos cable delgado, más o menos 1 metro o 1,50 metros, y vamos a unirlo a los dos cables que habíamos soldado previamente al micrófono. Perfecto, acá vamos a unir el otro. Bueno, ahí vamos, muy bien, esto nos quedará de esta forma, y el otro extremo lo vamos a unir a la parte del micrófono del plug del manos libres, de acuerdo como lo habíamos explicado al comienzo. Sin embargo, vamos a verlo acá bien. Entonces acá teníamos nuestro plug. Entonces recordemos, masa, escogemos el cable, uno de los cables de masa y otro de los del micrófono. Si no recuerdan, podemos mirar al principio del circuito para tener mayor claridad. Perfecto, entonces unimos estos dos cables. Listo, ahí vamos. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro cable de micrófono. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer la prueba para saber que sí el micrófono está funcionando. Entonces para eso les pueden instalar este programa que se llama Mic Tester, que es un programa que simplemente nos valida que el micrófono esté funcionando. Entonces vamos a conectar el plug del manos libres a la entrada del teléfono. Le vamos a dar en el teléfono scan. Esto es si quieren hacer la prueba. Si no quieren y están seguros de que hicieron la conexión bien, pues
pero simplemente quiero asegurarme de que está funcionando el micrófono. Entonces, al darle scan y golpear el micrófono contra la mesa, se dan cuenta que está capturando los sonidos. Perfecto. Entonces ahí nos aseguramos de que el micrófono, la conexión hacia el micrófono está muy bien. Entonces ahora sí podemos proceder a aislar el circuito para que no hayan cortos ni interferencias. Entonces vamos a ponerle un poco de cinta aislante. Perfecto. Listo. Y tendremos, ahora nos vamos a la parte del micrófono, hacemos lo mismo. Aislamos las dos uniones del cable que hicimos. Bueno, yo acá lo hago rápido para no hacer tan largo este video, pero ustedes lo pueden hacer un poco mejor. Bueno. Listo. Y estos tres cables que nos quedan, uno sería la masa y el otro sería el audio. Perfecto. Entonces lo que hacemos es unirlos al plug monofónico de 3.5 y que este plug, más como lo veíamos en el circuito inicial, va al altavoz que tengamos o al parlante que tengamos. Lo hice con este conector porque casi todos los parlantes traen este tipo de entrada de audio, los parlantes que conseguimos ahorita. Pero pues ustedes miran si la entrada de audio del parlante que van a utilizar es diferente, porque hay por ejemplo RCA, conectores RCA, entonces pueden hacer el cambio sin ningún problema. Lo importante es que tengan claro que este plug monofónico va a la entrada del audio o del dispositivo o parlante que va a reproducir las notas de la guitarra o los sonidos de la guitarra. Perfecto. Bueno, aislamos ambos extremos. Listo. Y ahora ya teniendo unido todo el circuito, entonces podemos proceder a aislar el plug monofónico, el plug estereofónico, del manos libres. Este es el que va conectado al teléfono. Bueno, recuerden, mientras aislamos completamente el conector, nos deberá quedar de esta forma. Recuerden que estamos haciendo el circuito para guitarra acústica, o sea, valiéndonos del micrófono, el cual vamos a proceder a empaquetarlo nuevamente en la carcasa original que venía en manos libres, que son estas dos envolturas plásticas. Vamos a acomodarlo tal cual como estaba inicialmente. Él trae ahí los huequitos para que la placa encaje nuevamente y nos deberá quedar así. Si se despega le podemos echar un poco de pegante. Luego de esto procedemos a aislar completamente, a reforzar el pegue del cable contra el manos libres. Esto para evitar que de pronto con algún tirón se nos suelten los puntos de soldadura que hicimos, y pues para que nos quede un poco mejor presentado. Yo acá lo hago rápido, pero a ustedes les va a quedar mucho mejor. Bueno, y así es como nos va a quedar. Recuerden que esto es para la guitarra acústica. Entonces aquí simplemente nos debemos conseguir un clic, el cual generalmente también viene en los manos libres, o si no conseguimos uno metálico, y le ponemos un poco de pegantes de silicona y lo pegamos el micrófono hacia arriba, y así nos deberá quedar listo para instalar en la guitarra acústica. Entonces vamos a hacer la prueba de sonido. Bueno, lo primero que hacemos es la conexión al teléfono. Más adelante les voy a explicar cómo funciona la aplicación, y también en la descripción del video les dejaré el link del Play Store, que es totalmente gratis. Hacemos la conexión del plug de audífonos. El plug monofónico 3.5 va al parlante, el cual nos va a servir de amplificador de audio. Lo vamos a poner por acá. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier parlante, entre más grande
mejor va a sonar, y la conexión hacia la guitarra. Entonces acá va el micrófono, recuerden que habíamos puesto un clic, entonces la idea es que el micrófono vaya por dentro. Entonces dejamos el clic hacia afuera y nos quedará de esta forma. Bueno, para el caso de la guitarra eléctrica la conexión es prácticamente la misma. El plug, conectamos el plug al teléfono, el plug del manos libres, lo acomodamos. El plug monofónico de 3.5 va a nuestro generador de audio, en este caso será el parlante o la entrada de audio que ustedes tengan. Y por último, bueno, vamos a dejarlo por acá. Y por último, el jack de 6.35 milímetros que va directamente a la guitarra. Recordemos que la guitarra ya tiene micrófono. Bueno amigos, y esta es la aplicación que vamos a utilizar, se llama Anrig. Esta aplicación lo que hace es producir efectos, diferentes efectos como los que produce una planta para guitarra eléctrica. Y simplemente vamos a explicar así rápido. Tenemos por ejemplo el overdrive, ese sí lo debemos comprar, pero pues es una muy buena aplicación para los que quieran tocar, pues se pueden animar a comprarlo. Y estos que sí son gratuitos, trae el amplificador que trae drive, trae treble, trae bajo, trae ganancia y trae este otro efecto de pedal que se llama el delay. Perfecto. En sí esta es la aplicación, es muy sencilla. En Play Store encontramos muchas más, así es que pues si quieren experimentar más pueden buscar. Esta fue la que me pareció que da un poco mayor rendimiento y menor latencia, es decir, menor retardo entre el tiempo en que tocamos la guitarra y el tiempo en que se reproduce en el parlante. Y bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video tutorial de la sección Constrúyelo tú mismo y nos vemos hasta un próximo video. Recuerda que puedes suscribirte y revisar todo el contenido de mi canal y regálame un like si te ha gustado este video. Nos vemos hasta la próxima, chao.